Son las 8 de la tarde y 30 minutos. Los jueves, de 8:30 a 10 de la noche, La Realidad Oculta. 90 minutos dedicados a desentrañar los enigmas y misterios que nos rodean. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La Realidad Oculta. Atrévete. La Realidad Oculta. José María Ibáñez. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Muy buenas noches, amigos oyentes de Inca Radio, y bienvenidos un jueves más a La Realidad Oculta. Hasta las 10 de la noche os invitamos a viajar con nosotros a través de esta línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. Dos minutos nos pasan de las 8:30 de la noche y vamos a hacer un avance de los temas de los que espero que disfrutéis y gocéis esta noche de jueves. Iniciaremos el programa con dentro de una nueva faceta, con la simbología en el arte. Además, con un personaje que realmente para mí es uno de los personajes quizá más importantes del Renacimiento. Nos estamos refiriendo a Leonardo da Vinci. Analizaremos su vida, sus misterios, sus luces, sus sombras, y aprovecharemos también, lógicamente, para hablar de una de sus obras más conocidas, pero quizá desconocidas dentro de la simbología, como es la Gioconda. Lo haremos con nuestra compañera historiadora del arte, Beni Aguiló. Y de la simbología a las leyendas. Hoy hablaremos de una leyenda muy nuestra, la leyenda del Drac d'Anacoca, y de este tema nos hablará nuestro compañero, aquí en directo desde el estudio, Juan Ramón Pons. Y finalizaremos el programa de hoy dando un repaso a la historia de la ufología en Baleares. Y lo haremos con nuestro compañero y gran amigo Domingo Hernández. Bien, pues este es el menú que os hemos preparado para esta noche. Espero que lo disfrutéis. Estaremos hasta las 10 en punto de la noche. Un pequeño alto del camino y empezamos. El que busca la verdad merece el castigo de encontrarla. La Realidad Oculta, con José María Ibáñez. A Inca tens nou espai, un estudi de fotografia creatiu, professional i personal. Faran tot tipus de reportatges fotogràfics de qualsevol esdeveniment, vídeos, buts exteriors, a més, impressió de còpies fotogràfiques, disseny corporatius, cartes per a restaurants, webs. Nou espai, a l'Avinguda Reis Catòlics 105, Inca. Telèfon 633 482 999. Nou espai. Sopas mallorquinas, paella, lechona, variados, todo esto y mucho más a un precio que no imaginas. Asociación de Amigos de la Tercera Edad de Ses Salines. Menú diario, precios especiales para grupos, cocina casera, gastronomía mallorquina. Cas Pedrins, calle Ortega y Gasset 48. Teléfono 971 64 95 90 en Ses Salines. Cas Pedrins,
lo de siempre como siempre se ha hecho. Inca Ràdio a la xarxa. Ara ens pots sentir també a internet. www.incaradio.com. Entra a la nostra web. També ens trobaràs a Twitter i a Facebook. incaradio.com i al dial 89.0. Inca Ràdio, sempre amb tu. No se trata ni de negar ni de afirmar, sino de comprender. La realidad oculta con José María Ibáñez. Bueno, es casi 6 minutos ya, nos pasan de las 8:30. Entramos ya de lleno en el primer tema de esta noche. Como se anunciaba al principio, hoy hablaremos de Leonardo da Vinci. Pintor, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, vamos, un poco de todo. Y otras cosas, que esta estaría en las sombras. No sé si hablaremos hoy de estas cosas, ¿no? Pero bueno. Beni Aguiló, buenas noches. Buenas noches. Arríbate un poquito más. Beni Aguiló es historiadora del arte. Le dije, bueno, elige para este nuevo planteamiento, nueva sección, por decirlo de alguna forma, espacio, sobre la simbología en el arte, y tú elegiste, como no, al maestro, Leonardo da Vinci. ¿Cómo no? Realmente hablar de simbología y empezar con una sección como esta, teníamos que hablar de un artista realmente en letras mayúsculas como Leonardo da Vinci. Como artista del Renacimiento y humanista que era, es el máximo representante, diríamos, de lo que significa ser un artista del Renacimiento, y evidentemente empezar con esta simbología del arte. Yo creo que Leonardo es el símbolo realmente del Renacimiento, y por eso pues escogí a ese personaje, el primero de todos. Hombre, quizá el más completo, además, porque no estamos hablando de que fuera pintor o que fuera escultor, sino que además inventor. Por ejemplo, pues bueno, hizo bocetos de helicópteros, de carro de combate, el submarino, el automóvil, o sea, hizo un poco de todo, ¿no? Pero bueno, quizá es más conocido popularmente por sus pinturas, lógicamente, ¿no? Sí, como bien dices, fue un artista, lo que se denomina como un polímata, es decir, lo que nosotros conocemos como una persona totalmente polifacética. Polímata, florentino, del Renacimiento italiano, entendido más en el ámbito del arte. Y sí, como decías, fue pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico. Lo conocemos por sus escritos, escultor, filósofo, ingeniero, excelente ingeniero, inventor, músico, poeta, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de ese concepto desarrollado durante el Renacimiento italiano, sobre todo por uno de sus máximos representantes, como fue el arquitecto artista también, León Battista Alberti, que afirmó que el artista en este contexto social no debe ser un simple artesano, sino un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos. Esta idea recoge los principios básicos realmente del humanismo y lo que sería en el Renacimiento un artista. Él nació si no me equivoco, nació en Florencia, ¿no? Bueno, él, Leonardo, sí. Su nombre completo, Leonardo di Ser Piero da Vinci. Da Vinci. De Vinci. La ciudad de Vinci, según algunos escritos, no sabemos muy bien si nació en un castillo o en una aldea cercana, pero bueno, persiste, ¿no?, la idea de que nació en Vinci, y por ese motivo ese apodo. Vinci, una ciudad muy cercana a Florencia y actualmente de unos 14-15.000 habitantes, no más, y bueno, pues por ese el apelativo de Da Vinci. Aunque luego él se trasladó a Milán, ¿no? Que es donde... Tuvo muchísimas etapas artísticas. Se trasladó, bueno, yo iría por partes. En Florencia realmente estuvo bajo la corte de los magníficos, ¿no?, de los Medici,
y después, durante un tiempo, se trasladó a Milán bajo la corte de los Sforza, incluso estuvo en Roma. Fue una época también de muchas idas y venidas, e incluso murió, acabó sus días en Francia, en Amboise. Que además me parece que está enterrado en Francia. Enterrado en Francia, sí. Y mantuvo también una vida secreta, ¿crees tú? Bueno, al margen de... Leonardo era un personaje, por decirlo de alguna manera, un poco especial y muy suyo, ¿no? Era un personaje que no tuvo demasiadas amistades femeninas, sino que la mayoría fueron amistades masculinas. Algunos, la mayoría de ellos, algunos de los alumnos que tuvo en su propio taller, ya en época de su madurez artística. Y conocemos básicamente solamente una amiga, que fue la duquesa de en Mantua, Isabela, que se llamaba, y bueno, sería una de las amigas, pero no sé si te referías un poco a esta bueno, tú sabes parte personal del artista. Estos personajes, sobre todo artistas importantes, siempre, y son cosas, antes lo hablábamos, son cosas que no se reflejan en los libros de historia, es esta historia paralela que está ahí, y de personajes como Da Vinci, pues lógicamente se ha especulado muchísimo, que si era homosexual, que si no lo era. Luego hablaremos de la Gioconda, que también se ha especulado muchísimo con qué representa la Gioconda. Se habla que también Leonardo, pues que tampoco sería de extrañar, porque todos los personajes importantes de la historia han pertenecido a estos grupos cerrados. No me atrevo a llamar sociedades secretas, pero sí grupos cerrados, bueno, que abarcaba un poco pues el mundo de la cultura, y que muchos de ellos, no sé si es el caso de Da Vinci, algunos opinan que sí, o por lo menos ven esto en la simbología de sus obras, incluso dentro de movimientos simbólicos, ¿no? Yo no te llamo esotéricos, ocultistas o simbólicos. Bueno, hablando de Leonardo y hablando de un personaje como él, evidentemente una simbología hay en sus obras, y una simbología que no nos debe de extrañar, porque estamos hablando del Renacimiento. En el Renacimiento italiano, bueno, y en el Renacimiento en general, pero surge evidentemente con el Renacimiento italiano, la simbología es algo que forma la parte más importante, diríamos, de las pinturas, ¿no? De un cuadro en este caso, o de un mural. Hablando de Leonardo, pues sí, evidentemente puede haber una simbología oculta. Yo soy muy rigurosa y no me gusta hacer conjeturas, sino que me suelo basar pues por lo que está escrito y por lo que está probado de antemano. Te lo decía más que nada porque tú sabes que, y más en aquellos tiempos, que a la gente se la quemaba con mucha más facilidad que ahora. Algunos, y no tan solo los pintores, sino también escritores que escribían entre líneas, algunos pintores guardaron el mensaje dentro de sus obras. Incluso ahora, que luego repasaremos la Gioconda, he estado mirando así los archivos de datos que tenía en casa, incluso se han encontrado cifras en sus cuadros escondidas. Han habido cuadros, no te diré si Da Vinci sí o no, pero al retirar, por ejemplo, la tela para limpiarla o para restaurarla, se han encontrado otras pinturas debajo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene su lógica, claro. Sí, tiene su lógica. También solía pasar. No es el primero ni será el último tampoco. Evidentemente, y conocemos muchísimos casos de otros pintores, de otros artistas que reutilizaban muchas telas e incluso hacían correcciones. En aquel momento, evidentemente, no había la tecnología de la cual contamos en este momento, y estas cosas pues no se sabían, pero no tiene tampoco, para mí no tiene demasiada importancia. Era algo que se aprovechaba una tela en un momento en que evidentemente pues no, estas cosas eran materiales que eran caros y que
y que se solían aprovechar y reutilizar. Si te parece bien, Beni, más o menos el personaje. Perdona, y termino con lo que me estabas preguntando en cuanto a lo que son estos códigos ocultos, esta simbología oculta. Pues sí, lo que hemos comentado antes, estamos en el Renacimiento, y en el Renacimiento esta codificación es una pintura muy culta y es una pintura que va dirigida a un público entendido y con una formación específica que no contaba todo el mundo. El mensaje para el que quiera entender o sepa entender, me imagino yo. Hemos hablado más o menos de la figura de Leonardo da Vinci. Vamos a dejar su parte individual y nos vamos a su obra. Yo personalmente, hay dos de sus obras que me apasionan. Una es la Mona Lisa o la Gioconda, la otra es la Santa Cena. Pero para hoy hemos elegido la Mona Lisa. Beni, la versión oficial de qué representa la Mona Lisa. Bueno, realmente es un retrato, y es un retrato de una mujer joven y de un cierto rango por la vestimenta con la cual está representada. Sabemos por documentación que se trata de Lisa Gherardini, con ese sobrenombre de la Gioconda porque era la esposa, la mujer del Giocondo. Ella nació en Florencia el 15 de junio de 1479, conocida como Lisa del Giocondo, como decía, Lisa de Antonio María, que era Anton María Gherardini, y conocida como Lisa o Mona Lisa, que era también su nombre, ¿no? Fue una noble, como decía, florentina, pertenecía a la familia Gherardini, que era una familia importante de la aristocracia de Florencia. Su nombre fue adjudicado pues a ese retrato, ¿no? Como Mona Lisa, también conocido como Gioconda, del cual fue modelo y que había sido encargado por su esposo y pintado por Leonardo da Vinci durante el Renacimiento italiano. Se conocen pocos detalles sobre la vida de esta mujer, ¿no? de Lisa. Se sabe que nació en Florencia, que contrajo matrimonio durante su adolescencia con un mercader, con ese mercader rico de telas y seda, y que años después se convirtió en un funcionario local. Sabemos que tuvo 5 hijos, mantuvo una vida de clase media acomodada en aquel tiempo y que murió después de su marido, sobrevivió a su marido, que era ya considerablemente más mayor que ella. Sabemos de Lisa que durante la época del 400, estamos hablando de Florencia, en el momento en que había surgido esa explosión, ¿no? de cultural, que no solamente un periodo y una etapa, como decirlo, como un estilo artístico como lo conocemos o lo se conoce mayoritariamente, sino que fue realmente un periodo histórico muy importante en el que se estaban desarrollando las artes y la cultura en general, y fue una explosión realmente cultural. Durante esta época, como decía, del 400, pues en Florencia se encontraba entre las ciudades más importantes y era considerada una localidad rica, y en la que pues estas grandes familias aristocráticas pues tenían su poder evidentemente en la ciudad. Esto lo estoy comentando por lo que hemos dicho antes, ¿no? De que está representada con una cierta vestimenta que se conoce como una mujer de una posición social importante. De todas maneras, Beni, ¿a ti qué te dice la Mona Lisa cuando la ves? Es decir, cuando la tienes delante tuyo, la miras, ¿qué es lo que más te sorprende o lo que más resaltaría? ¿La sonrisa, quizá? A mí concretamente ya no me sorprende nada, porque ya se ha oído tanto, se han dicho tantas cosas. No, es tu opinión, lo que tú sientes cuando la ves. Cada uno luego yo veo un retrato de una dama florentina de un cierto rango. Soy muy observadora y me gusta mucho, supongo que por deformación profesional, ¿no? Cuando miro un cuadro, cualquier pintura, en este caso un retrato, entonces me fijo mucho cómo va vestida, incluso la posición de sus manos. Sus manos quieren decir que era una persona fiel,
que era una mujer casada, fiel a su marido, tiene una mano puesta sobre la otra. Esto es uno de los símbolos que podríamos destacar de este cuadro, por destacar, ¿no?, la simbología oculta. ¿Y qué veo? Pues sí, esta sonrisa enigmática, pero una sonrisa que, conociendo un poco la historia, sabemos, según Vasari, que escribió en sus vidas, que a Leonardo, cuando pintaba el retrato de Mona Lisa, le gustaba mucho tener músicos, incluso algunos cantantes, gente que entretenía a la modelo en aquel momento. Entonces ella en aquel momento estaba muy relajada, se lo estaba pasando muy bien. Quizás esta sonrisa tan enigmática para unos no sea más que una sonrisa de placer, de estar en un momento distendido y de estar no aburrida, sino de pasárselo bastante bien. Yo veo la parte más formal, ¿no? Formalmente, pues veo lo que está representado. Después podríamos buscar muchos más significados, quizás a esta sonrisa, o una mirada un poco enigmática. Pero hombre, yo lo que veo es esto. A mí, desde luego, me encanta la mirada, la sonrisa, es algo especial. Ya no vamos a especular ahora. Tú tienes muy claro que es Lisa Gherardini, como has dicho antes, esposa de Francesco del Giocondo. Pero entonces que también se ha especulado con que a lo mejor no fue Lisa Gherardini, pero bueno, este es un tema que vamos a dejar para otro día. ¿Qué más resaltarías tú de la no, porque hablar de, ya me ves venir y entonces ya te veo venir. Evidentemente hablar de Leonardo da para mucho, no 20 minutos no son suficientes. Por cierto, ¿qué me dices? Eso no lo digo yo, he estado buscando información. Dicen, y Óscar no me acuerdo, he estado mirando el cuadro este mediodía, pero ahora no me acuerdo. Encontré una información, y es un investigador que se hace una pregunta: ¿por qué no tiene cejas ni pestañas? Bueno, quizás una moda. No, te lo pregunto a ti. Moda, Quizás era la moda de aquellos tiempos. Podría ser. Es algo que no lo puedo constatar. No. Y luego también se dice que si es el propio Leonardo, es un autorretrato, que él se plasmó en su parte femenina, por ejemplo. ¿Tú en eso no crees? Son conjeturas, tampoco no hay nada probado. Es verdad que se han hecho estudios y algunos apuntan un poco hacia esta... Hay más corrientes, pero hoy te dejo a ti. Hoy la protagonista eres tú. ¿Alguna cosita más a resaltar sobre...? Bueno, yo creo que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que hablar de Leonardo da para muchísimo. 20 minutos ni 15 minutos no son suficientes. Y hablar incluso de la Gioconda, pues podríamos decir lo mismo. Es un retrato que él siempre, eso ya lo sabemos la mayoría, ¿no? Los que nos hemos interesado por la figura de Leonardo, y que nos ha llamado siempre la atención ese cuadro, ¿no?, de la Gioconda. Un cuadro de unas dimensiones que no es excesivamente grande. Muchas veces quedamos decepcionados, ¿verdad?, cuando visitamos el Museo del Louvre y vemos un cuadro que es, comparado con la mayoría de cuadros que se exponen allí, pues es un cuadro de pequeñas dimensiones. Incluso tengo que decir que es un cuadro que, por ser un retrato, es de unas dimensiones más grandes de lo que se solía hacer. Mide 77 por 53 centímetros. Fue pintado entre 1503 y 1519. Y después ya al final fue comprado por el rey Francisco I de Francia a principios del siglo XVI, y desde entonces es propiedad del Estado francés y propiedad del Museo del Louvre. Como decía, es un cuadro que es mucho más grande, mucho más mayor de lo que realmente solían ser las medidas habituales de un retrato. Pero mucho más pequeño de lo que te imaginas. Pero mucho más. Yo me acuerdo cuando fui al Louvre con la ilusión de ver, había un montón de gente además delante, casi no se veía, porque además lo tienen en un agujero dentro de la pared con varios cristales de estos antibalas y tal, y me quedé sorprendido, ¿no? Y pensaba que sería más grande. Y un cuadro que ha sido robado varias veces. Sí.
Además, eso sí. Incluso, bueno... Ahora te iba a hacer una pregunta, pero no te la voy a hacer. Bueno. Si es el original o no es el original, el que está en París. Es el original, ¿no? Yo quiero pensar que es el original. No sé, lo digo por... Yo quiero pensar que sí. Es el original. Es el original. Bueno, yo creo que también es interesante pues pensar un poco en realmente, ya no solamente quién fue la Gioconda, sino dónde está, si podríamos tener algún indicio realmente de dónde está enterrada, si podríamos saber algún día a través del ADN si realmente es esta persona o no, etcétera. En relación a esto, pues hay unos estudios que se empezaron a iniciar, ¿no?, en el 2012 aproximadamente, y que, bueno, dirigido por un equipo multidisciplinar de científicos, ¿no?, antropólogos, básicamente capitaneado, ¿no?, ese equipo por un antropólogo florentino, y que están investigando un poco a ver realmente la figura de Mona Lisa, si realmente está enterrada en Florencia. Hace muy poquito, como decía, en 2012 se iniciaron, ha habido un seguimiento, 2013, en el 2014, el año pasado, y ahora justo hace nada, hace unos días, aparecieron unas noticias que, bueno, que nos anuncian que dentro de unos días, 10 días aproximadamente, si estamos atentos, podremos saber ya realmente si se trata de esta persona, ¿no? La modelo es Lisa Gherardini, y si realmente tiene ese parentesco con el Giocondo, y realmente si está enterrada en Florencia. Muy bien. Nos quedan 3 minutitos para las 9. ¿Añadir alguna cosita más o me dejas a mí que me vaya por la parte que menos te gusta a ti? Bueno, me da igual. Yo tu pregunta y yo no, respondo. Hombre, no. Tranquila, no pasa nada. Tranquilamente. ¿Qué más? Bueno, yo lo único que diría es que un poco lo dicho, ¿no? En 2 minutos es muy difícil hablar y resumir toda una historia apasionante, ¿no?, sobre este personaje, que tendríamos que meternos un poco en el contexto histórico del Renacimiento italiano que surge en Florencia, que surge en un momento en que hay una explosión cultural y que realmente es un momento, para mí, que soy un amante del Renacimiento y sobre todo, muy específicamente, del Renacimiento italiano, para mí es un momento en la historia del arte que yo creo que es difícil de repetir, ¿no? Y que se vuelvan a dar, ¿no?, y que vuelvan a surgir, y que me perdonen los artistas, entre comillas, actuales. Yo en eso soy un poco crítica, porque hoy considero que se está haciendo un abuso, ¿no?, de la palabra artista. Yo creo que un artista realmente con letras mayúsculas tiene que ser un personaje bastante más completo, y haciendo un poco referencia y dándoles la razón absolutamente a los renacentistas que tenían, y a los humanistas, ¿no?, que tenían que ser un personaje más completo y con una formación no solamente específica en una única disciplina, sino en bastantes más, ¿no? Muy bien, Mary, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Otro día hablaremos de otra obra o de otro artista, el que tú decidas, y quizá para más adelante podríamos también, aunque sea una leve pincelada, otra de las grandes obras de Da Vinci, como fue la Santa Cena, que además se entroncaría un poco con lo que voy a decir ahora. Ya sé que tú no estás de acuerdo. Puedo estarlo. Tenía que haber dicho, y que me perdonen también los conspiranoicos o estos de las historias ocultas. Y no lo digo yo, sino que se encontraron en los años 70 unos papeles que se llaman los Dossiers Secrets en el Museo del Louvre de París, donde se hablaba de una presumible sociedad secreta del Priorato de Sion. Algún día hablaremos largo y tendido de este tema. Y pues en estos papeles aparece Leonardo da Vinci como gran navegante.
de esta sociedad secreta, que tampoco sería de extrañar, porque muchos personajes del Renacimiento tuvieron mucho que ver con... Podría ser. Pero esta es otra historia. Beni, muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. Son las 9 casi, nos quedan, 50 segundos. Vamos a hacer un pequeño alto del camino, publicidad, un poquito de música y volvemos. La realidad oculta. José María Ibáñez. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. 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 En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser cierto. La realidad oculta, con José María Ibáñez. Si creus que estàs sol, no ens coneixes. Si creus que ningú es preocupa per tu, no ens coneixes.
El mundo. Las piezas son los fenómenos del universo. Las reglas del juego, eso que llamamos fuerzas de la naturaleza. El jugador que hay al otro lado permanece oculto para nosotros. La realidad oculta, con José María Ibáñez. Dorime, interrimo ad appare dorime. 6 minutos nos pasan de las 9 de la noche, dejamos ya al margen la simbología en el arte y nos vamos a introducir ya dentro de las historias, de la historia balear, con la leyenda del drac de Nacoca. Juan Ramón Pons, buenas noches. Buenas noches. Adelante con la leyenda. Bueno, hoy hablamos de una de las leyendas más conocidas de aquí de Mallorca y sobre todo de la ciudad de Palma. Esta leyenda hizo aflorar un poco el romanticismo de los escritores a partir en la época que se conoce como el romanticismo. De hecho, el intelectual palmesano Joaquín María Bover fue quien lanzó un poco más para arriba la leyenda del drac de la Coca. Esta leyenda nos dice que está vinculada a la plaza de Santa Eulàlia, concretamente donde se encuentra actualmente Casa Vila. Se encontraba la casa de la familia Rosselló, quienes eran descendientes de un caballero llamado Bartomeu Coc. Que en el siglo XVII había sido gobernador de Alcúdia. Y bueno, luego os explicaré un poco más adelante, ahondaré un poco más en este personaje. Y que supuestamente habría dado muerte a un dragón que vivía en las zonas de Saportella y la Catedral de Palma. Bueno, la historia del drac de Nacoca nos dice que ese dragón se alimentaba a base de atacar a las personas que deambulaban o vivían en la zona en donde, que él moraba. Algún vecino lo ha descrito de la siguiente forma: era un monstruo grande, con escamas que recubrían su cuerpo, tenía una gran cola alargada y se movía reptando. Un día, el señor Coc, que por aquel entonces, como hemos dicho antes, era gobernador de Alcúdia, había sido nombrado por el propio rey de España, Felipe IV, como agradecimiento a sus servicios prestados en el momento en que él fue, después de haber sido capturado por los piratas turcos en el Cabo de Gata. Para ello, la monarquía hispana tuvo que pagar 1.500 reales de 8, que en aquella época era una fortuna. Además, el real de 8 en esta época es cuando adquiere un gran valor económico. Y le nombra a ese señor gobernador de Alcúdia y le otorga 2 señoríos, uno en Campos y uno en Santanyí. Un día, el capitán Coc se vino a Palma a ver a su amada, la señora Catalina Costa, y al entrar por la puerta de Saportella, fue directamente hasta la casa de su amada, y allí el dragón, mientras hablaban, apareció el dragón. Ese dragón apareció en la oscuridad y él con su espada lo hirió, y como prueba de amor se lo entregó a ella. Luego, una vez murió él, su viuda, a través del testamento, decidieron que se quedase con el dragón disecado. Bueno, sus descendientes, el día que ella se volvió a casar con un tal Francesc Rosselló, y desde entonces esa familia tuvo el dragón en su casa. Cuentan las historias de que cada año en la fiesta del estandarte del 31 de diciembre se conmemora
que en cierta ocasión comenté que se conmemoraba la entrada del rey Jaime I en Madrid, Mallorca, la familia Rosselló colgaba su propio el dragón, como para que la gente, todo el mundo lo viera. Y después, aparte, ese mismo día, en La Colcada, que es un poema para niños, también hay una referencia a la propia leyenda del Drac de Coca. Finalmente, hay que decir que el Drac de Coca está muy presente hoy en día, en el 2015, en Palma. De hecho, si caminamos al lado de la catedral, por la parte de la muralla, podemos ir justo antes de entrar en el Palacio Episcopal. Si elevamos la vista, podemos ver un esculpido el dragón en una de las cornisas de la casa del padre, que se conoce la casa donde viven los sacerdotes que ya están retirados. Y en el Museo Diocesano podemos observar también una réplica, dicen que es original, del Drac de Coca. Y finalmente, y eso en Palma, cuando son las fiestas de San Sebastián, hay una réplica de demonios, que el dragón con su flamarada, con su llamarada, puede abrir enciende la hoguera más grande que suele estar ubicada en la Plaza Mayor. Y hasta aquí la historia del dragón. Muy bien, Juan Ramón, gracias por esta leyenda, y el jueves que viene más. 12 minutos, 13 ya casi, nos pasan de las 9 de la noche. Un pequeñísimo alto del camino y entramos ya con la historia de la ufología en nuestras islas, en las Baleares. La realidad oculta. José María Ibáñez. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno. Timere, mantiremo, ameno. Las 9 de la noche, 14 minutos, 20 segundos. Vámonos ya al plato fuerte de la noche de hoy. Domingo Hernández, buenas noches. Buenas noches, José María. Buscador, muchos años, te gusta mucho además, eres un apasionado investigador de temas de misterio, sobre todo el fenómeno OVNI. Muchos años que nos conocemos, sí. En aquellas primeras etapas, en el 96, me parece, fue 96, no, 97... más tarde, fue 98, por el 2000. Sí, 2000. Sí. 2001 Odisea del Espacio. Eso vino después. Y además, a mí se me ha quedado grabada una de afirmaciones, siempre me ha gustado muchísimo. Uy, madre mía, y la tengo apuntada aquí entrecomillada porque la tengo que decir. Esto hay que cogerlo con pinzas. Sí, mi frase típica. Es tu frase típica. Va a ser el lema de mi casa si alguna vez tengo un título nobiliario. Porque dudas del fenómeno. Sí, dudo de todos estos temas. O sea, cada vez más, ¿verdad? Sí, cada vez me estoy volviendo más escéptico. Yo me parece que cuando nos conocimos eras más creyente en el aspecto, un poquito más, sí, menos escéptico. Sí, lo que ya apuntaba maneras. Bueno, imagino que lo que has visto a lo largo de estos años te ha hecho, a todos nos pasa, ¿no? Lo que vemos, lo que comprobamos, lo que investigamos, te hace más creyente o menos. Ahí está. Historia de la ufología balear. Yo no sé si me equivocaré o no, tú eres el técnico, pero me parece que quizá el primer avistamiento de un presunto ovni, que se tienen noticias en Baleares y que salió en la prensa además en los Baleares,
fue el 30 de marzo del año 1950. Bueno, sí, no, ese fue, digamos... Oficialmente. Oficialmente ese fue el primer avistamiento en Baleares. Que curiosamente también durante este avistamiento se tomó la primera fotografía de un presunto ovni, bueno, en esa época eran platillos volantes, no se hablaba de ovnis, en el Estado español. Lo que, si nos remontamos más atrás, en textos antiguos y demás, ya se hablaba de extrañas luminarias, fenómenos luminosos, nubes extrañas que llamaban la atención a los habitantes de las islas, ¿no? Por poner dos ejemplos un poco conocidos. Pero que en aquellos años no se planteaba. Claro, no, se planteaban como un fenómeno religioso, tal. Por ejemplo, el caso más antiguo lo protagonizó San Vicente Ferrer, que estaba predicando en Bardemosa en 1413. Se produjo una lluvia, claro, la gente se le iba, levantó los brazos y oró para que se parase esa lluvia, y se formó una nube que se puso debajo de la nube que estaba descargando la lluvia y protegió tanto al santo como a todos los feligreses que le estaban escuchando, ¿no? Y posteriormente pues tenemos otros casos, como por ejemplo las luces que había cuando se encontró la Virgen de Lluc, aunque curiosamente la primera referencia es 200 años después de cuando supuestamente apareció, o la Virgen del Monte Todo, que también pues durante la leyenda se cuenta que la primera señal de que ahí había algo fue una columna de luz, ¿no? O sea que vemos que ya antiguamente también las donallas mallorquinas y vicencas y mallorquinas pues también encontramos referencias. Pero sí que fue en 1950, a finales de marzo, no está muy clara la fecha, en los catálogos siempre sale el día 25, pero el principal diario, que fue el Diario Baleares, que fue el que sacó la noticia, que fue el día 30 de marzo, no cita, o sea, se cita que fue a finales de marzo, ¿no? Y el caso en cuestión consiste en que Enrique Hausmann, que era un alemán afincado aquí en las Baleares y que era representante del nodo en nuestras islas, se dirigía con unos ayudantes hacia Puerto Cristo para hacer una fotografía de la salida del sol, cuando a la altura de Montuidi, cerca de la zona conocida como Espuig de Sagrava, pues escucharon un zumbido como de un moscardón, ¿no? Asustados, se pararon en el vehículo y observaron un objeto ovoide muy luminoso que tenía como 5 brazos que iba dando vueltas sobre sí mismo. Casi no le dio tiempo, sacó la cámara, hizo una fotografía, eso duró segundos, fue muy rápido, y el objeto desapareció rápidamente y ellos siguieron su camino. Claro, esto... la agencia Cifra de aquel momento sacó el parte, lo recogió el Diario de Baleares y después otros diarios nacionales se hicieron eco de la noticia, porque claro, era la primera fotografía que se tomaba de un presunto, como he dicho en esa época, platillo volante en el Estado español, ¿no? Pero después de este suceso nunca más se supo. Posteriormente, investigadores como Matías Modey habló con el hijo de Hausmann, porque ya Hausmann ya está fallecido, y bueno, el hijo no sabía nada, no sabía dónde podía estar negativo y demás. Y otro investigador llamado Juan Carlos Victorio, en su blog Misterios del Aire, apuntaba que el presunto objeto, tenía un curioso parecido a un molinete de estos de fuegos artificiales, ¿no? Sí. En esa época se daba la circunstancia de que hubo muchas bromas sobre platillos volantes, era un tema que daba mucha risa, y se apuntaba que podría ser un fraude, teniendo en cuenta que Hausmann era alemán y en el mundo anglosajón el 1 de abril es el Día de Todos los Santos Inocentes, que es cerca de la fecha de cuando se habló de este tema, ¿no? Claro, no se puede asegurar porque no hay más datos y ahí está. Sí que es verdad que en esas fechas, entre marzo y mayo de 1950, hubo una oleada de avistamientos de platillos volantes en el Estado español. De todas formas, Domingo, supongo que, aunque este sea el primer testimonio, has hablado de testimonios antiguos también, siempre que hay apariciones marianas y fenómenos marianos, milagreros, etcétera, están las luces, y el que es platillista, como se decía en aquellos años, exacto, pues cree que aquellos son también presumiblemente los extraterrestres. Sí, el que no cree en ellos pues va más al milagro de... Ahí está, que depende también un poco de la cultura y de la persona que lo vea, porque por ejemplo, yo recuerdo un artículo que escribió en su momento el investigador Manuel Caballar, hablando de experiencias de ovnis en África. Claro, para los africanos eso no eran extraterrestres, porque el término extraterrestre no estaba en su cultura, que eran brujas, eran espíritus de los muertos, eran dioses de la naturaleza, etcétera. Claro, el término extraterrestre para nosotros está muy inculcado en nuestra cultura. Fíjate que al principio, cuando se salió el tema de los platillos volantes, no se hablaba de marcianos ni de extraterrestres ni nada, se hablaba de que se pensaban que eran armas secretas.
de otras potencias o del mismo gobierno. Fue después, a partir de los años 50, en que el mayor Donald K. Hoyle, a partir de un libro que escribió sobre el tema, pues empezó a decir que eran extraterrestres y demás. Eso caló dentro de los medios de comunicación y del público en general, y se fomentó esa idea hasta el punto de que cada ovni se vincula a nave extraterrestre cuando no tendría que ser así. Pero la corriente terrestre continúa. Tiene su... Además, luego se ha demostrado que efectivamente... Sí, hay muchos casos que son prototipos, eso está clarísimo, y objetos terrestres. A partir del año 1950, pues supongo que, como tú dices, pues habrá más avistamientos, quizá no tan importantes o tan mediáticos, pero ya, si te parece bien, si lo ves bien, o si ves algo entre medias antes de llegar al number one, de nuestra historia ufológica, que fue el famoso incidente de Manises. Bueno, sí, que ahí ya empezamos con una corriente, además, contactista. Bueno, empezó antes, porque durante los años 50 y 60 la casuística en Baleares fue muy escasa, ¿no? Lo que sí que es verdad que hubo un suceso en 1953, la que se conoce dentro de la casuística como la nave portadora de Baleares, muy rimbombante, en que se supone que a finales de junio de 1953 se vio un objeto entre Mallorca y Ibiza, por encima del aire y demás, durante varios días. No solo fue... a partir de ahí se vinculó más adelante, años después, se vinculó con la posibilidad de que hubiese una base, con el famoso triángulo de residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que este objeto, que fue visto por pescadores ericencos y demás, parece ser que después posteriores investigaciones apuntaron que podía ser un globo sonda. Que se viese tantos días fue por errores de fechas, errores de apreciación, y lo que los pescadores habrían visto hubiesen sido cazas de la sexta flota que estaban en esa época, que eran muy poco habituales, pero que estaban por allí haciendo prácticas, haciendo maniobras. O sea, todo esto que es algo que a veces nos encontramos en muchos casos clásicos, ¿no? Que se parece que es, aquí tienes la prueba de que hay un fenómeno extraño y después te encuentras que no, y este sería uno de esos casos. Y no sería hasta después, a los años 70, en que ya es la época dorada, no solo aquí en Baleares, sino también en el resto del territorio nacional y en el mundo. En todas partes, además, es cuando empiezan también a aparecer en las noticias continuamente. Sí, fue un boom. Salen libros a punta pala, por decirlo de alguna forma. Los creyentes, los no creyentes, salen también los escépticos, que también tienen su... como tiene que ser. Bueno, ya habían salido antes, pero sí, aquí exactamente. Igual. Y entonces ya, pues como decíamos antes, quizá el tema, el más famoso, será el incidente en Manises. Bueno, eso fue la puntilla de todo lo que envolvió al grupo que se montó en Sawyer, de un grupo de contactados en torno a la figura, bueno, más bien de un contactado, en torno a la figura de Joan Coll, ¿no? De Joan Coll, que fue el que le dio, y que además se vincula a Baleares y especialmente Mallorca y Sawyer con los ovnis precisamente por él, no es por otra cosa. No, también ha habido otras zonas de las Baleares, por ejemplo Ibiza, en Esvedra, de que también se hablaba de fenomenología ovni, que era una zona caliente, pero también fue por esas fechas, ¿no? Y Joan Coll era un camarero que vivía allí, creo que sigue viviendo allí en Sawyer, que tenía un bar que era el Memphis, que estaba en la Plaza Constitución, que cerró hace unos años, bueno, cambió de propietario. Y este buen hombre, un día que volvía a Palma, no sé por qué trayecto, porque fue a la altura de Cúber cuando se le apareció una esfera de unos 15-20 metros de diámetro, y a partir de ahí tuvo una serie de experiencias. Otra experiencia también bastante curiosa fue por esa zona, en la que supuestamente se le materializó una figura humanoide, él iba en su motocicleta, y con esa figura mantuvo un intercambio, una comunicación luminosa, porque en plan Mazinger Z, pues esa figura tenía unos ojos luminosos y iba haciéndole señales, y él con la motocicleta iba respondiendo, ¿no? Bueno, fue a partir de ahí, los medios de comunicación empezaron a hacerse eco de sus experiencias. Su filosofía era muy local, muy localista, porque mientras que otros contratados te hablan de paz, amor, hay que cambiar, etcétera, te dan un mensaje cósmico de esos supuestos seres, su filosofía contratista era muy limitada. Hay una base de ovnis en el Golblau, en Cúber, los embalses de Golblau y Cúber, y frente a la costa mayor de Sawyer, en concreto por la zona del módulo de Savaca. Y que estos seres pues le habían dado instrucciones como para prepararnos para su presencia, cosa que él hizo a partir de 1974, de tal manera que incluso se lo tomó tan en serio que, palabras textuales, él tenía las maletas preparadas para cuando se tuviese que ir, que en una ocasión incluso se fue con las maletas para que se lo llevasen, cosa que le dieron un plantón del 15.
¿no? Pero tuvo mucha popularidad y llegó a tener, yo diría que 2 momentos clímax en sus experiencias. Una fue el 22 de junio de 1978, en esa fecha, que curiosamente coincide con el estreno de La Guerra de las Galaxias. Curiosamente. Pues un contactado canario, Paco Padrón, muy famoso dentro de estos temas, había organizado una especie de iniciativas llamadas Unidades Planetarias, que era una especie de misión mental de amor y demás. Bueno, aquí quien lo iba a organizar no era Joan Cole, era otro personaje, es Tony Cole, que no tiene ningún tipo de parentesco con Joan Cole. Iba a organizar estas jornadas. Lo que pasa es que por algún motivo Joan Cole se apuntó al carro, digamos que consiguió o se hizo, ya sea porque los medios le hicieron más caso que ya le iban haciendo o por el motivo que fuese, digamos que se apropió de esa se hizo con el mando. Se hizo con el mando y esa unidad de misión mental pues derivó en una visualización de ovnis y dijo el 22 de junio que iba a pasar algo en el Goldbrau. En Cuber se llegaron en la zona de Cuber, Goldbrau, Puigmayor, se llegaron a congregar entre 3.000 y 6.000 personas esa noche. O sea, estuvo lleno esa zona. No vio nada. Lo único así destacable es que un fotógrafo del diario Mayor que hizo una fotografía en la que se veía un objeto con forma de platillo, pero poco más. Joan Cole casi no apareció. Claro, se dice que como había tanta gente no le permitían hacer una especie de triángulo para hacer misión mental, una cosa así, y al final el hombre desapareció. Pero dijo que pasarían más cosas y que volvería a hacer otra concentración. La volvió a hacer al año siguiente, el mismo día, el 22 de junio, pero en este caso el 79. Lo que pasa es que, claro, ya la gente había quedado tan asqueada que en vez de 3.000, 6.000 personas, pues hubo entre 300 y 500 personas, que aún así ya es un buen número. Mucho, igualmente siguieron sin ver nada. Fue después, ese mismo año, cuando ocurrió el famoso caso de Manises, el 11 de noviembre de 1979, en que un avión se desvió, que salió de Palma de Mallorca en dirección a las Canarias, pero se desvió porque vio unas luces extrañas y desde aquí, desde Sóller, se tomó una fotografía de un presunto ovni que se relacionó con ese avistamiento porque se realizó esa misma noche. Y eso fue ya lo que, digamos, que revitalizó el movimiento de este grupo. Además que fue tomada no por Joan Cole. Joan Cole dijo que algo iba a pasar esa noche, según sus palabras, pero fue tomada por otra persona que estaba vinculada al grupo, que era Pep Climent. Pep Climent, que era mecánico, me parece. Sí, era mecánico. Y curiosamente, luego, a raíz de todo este suceso, ya empezaron las conspiraciones varias, aquellas famosas fotografías del ejército entrando en el establecimiento y quitándole las famosas fotos. Bueno, quitándole no, pidiéndole amablemente las fotos, cosa que fotos que desaparecieron, luego aparecieron en la hemeroteca o en los archivos de diario de última hora. Las fotos de los militares. O sea, que alguien avisó para que hiciesen esas fotografías y suponemos que debió ser un periodista. Vete a saber. A saber. O sea que ahí entró todo el batiburrillo. Exacto. Quizá, uno de los casos que nos afecta lógicamente a Baleares, pero que realmente es uno de los casos más, yo creo que de los que más se ha escrito en España, vamos. Sí. Antes hablabas de zonas calientes. Si te parece bien, hacemos un pequeño alto de camino, porque sería interesante también pues darle un repaso a temas como pues las zonas de avistamientos ovni en Baleares, como tú decías, la parte de la Serra Tramontana, Sóller y demás. Espadrá en Ibiza, no sé si en Menorca y Formentera. Por lo menos grupos de investigación sí que hubieron en Menorca. Sí, hubieron, no muchos, la verdad, ha habido pocos investigadores por allí, por el resto de islas. Y zonas de avistamiento nunca se ha hablado, hombre, siempre se ha considerado un poco Monte Todo, ¿no? Pero más que nada porque es la zona más elevada de la isla y es la que tiene mejor visibilidad. Pero no ha habido unas zonas así como en Mallorca, como en Ibiza, que digamos que reclamen la atención ufológica. Y luego también, si te parece, Domingo, pues hablaremos de algún personaje de estos carismáticos dentro del mundo del contactismo y también del no contactismo, porque hemos tenido, por ejemplo, pues el famoso teniente coronel Crespi, que estaba en los radares. Exacto. Y también él estaba convencido. Luego al cabo del tiempo, se supo que él ya era de por sí contactado, es decir, ya estaba más místico en estos temas. Sí, era místico y su postura siempre fue un poco en ese aspecto un tanto ambiguo. Sí que era un creyente en el tema extraterrestre,
pero dio a entender en una obra que podría haber tenido contactos. Hablaremos también de alertas OVNI, que se han hecho unas cuantas. ¿Y qué te parece? Las últimas, algunas has estado tú. Sí. No son tan multitudinarias como Montserrat, por ejemplo, pero más o menos el resultado es el mismo. Y también de alguna que otra extraña desaparición que alguien en su momento planteó que todo era por culpa de estas naves siderales que vienen a recogernos. No sé para qué, pero bueno, sí, lo veremos. Las 9:30 y un minutito, no, 9:30, sí, casi un minutito más. Un pequeño alto del camino y volvemos. La realidad oculta. José María Ibáñez. Was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 After 9 days, I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la
son mis ojos. A veces, la verdad más evidente la tenemos frente a nuestros ojos y no sabemos verla. La realidad oculta, con José María Ibáñez. A Inca tens nou espai, un estudi de fotografia creatiu, professional i personal. Faran tot tipus de reportatges fotogràfics de qualsevol esdeveniment, vídeos, buts exteriors, a més, impressió de còpies fotogràfiques, disseny corporatius, cartes per a restaurants, webs. Nou espai, a l'Avinguda Reis Catòlics 105, Inca. Telèfon 633 482 999. Nou espai. Sopas mallorquinas, paella, lechona, variados, todo esto y mucho más a un precio que no imaginas. Asociación de Amigos de la Tercera Edad de Ses Salines. Menú diario, precios especiales para grupos, cocina casera, gastronomía mallorquina, Caspedrins, calle Ortega y Gasset 48. Teléfono 971 64 95 90 en Ses Salines. Caspedrins, lo de siempre como siempre se ha hecho. Inca Ràdio a la xarxa. Ara ens pots sentir també a internet. www.incaradio.com. Entra a la nostra web. També ens trobaràs a Twitter i a Facebook. incaradio.com i al dial 89.0. Inca Ràdio, sempre amb tu. Lo que se encuentra dentro de la caja es lo conocido. Lo que se encuentra fuera de la caja es lo desconocido. ¿Quién ha hecho la caja? La realidad oculta, con José María Ibáñez. Dorime. 38 minutitos nos pasan de las 9 de la noche. Estamos dando un somero repaso a la historia de la ufología en Baleares. Hemos hablado ya, pues bueno, más o menos por encima del caso de Manises. Hemos estado también comentando, bueno, quizá el primer avistamiento de un presunto ovni en los años 50. Y ahora lo que vamos a hacer, si te parece bien, Domingo, es hablar un poco, pues bueno, de estas zonas calientes, ¿no? O zonas de avistamientos en Baleares. No en todas las Baleares, pero sino algunas. A ver, tú me comentabas antes, amigo Foro Cerrado, que quizá ha habido más contactismo que investigación en cuanto a estos temas, ¿no? Sí. Pero quizá la zona más caliente de las Baleares, o por lo menos de Mallorca, sea la Serra Tramontana, sí, el norte, Sóller, los embalses, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, esas zonas siempre tradicionalmente, parte debido a las experiencias, o bueno, presuntas experiencias de Joan Col y su grupo, pues siempre se ha vinculado y siempre se ha dicho que ha sido las zonas donde más avistamientos ha habido. Sí que se ha podido constatar que al menos durante gran parte de los registros, en esa zona ha habido más avistamientos que en el resto de la isla y de las Baleares. Además, curiosamente, normalmente el número de avistamientos va en proporción por la población que hay. O sea, cuanta más población, más avistamientos. Allí es todo lo contrario. Es una de las zonas en que menos población hay, o al menos había, y es donde más avistamientos se han registrado. Lo que esta tendencia parece ser que ha empezado a cambiar un poco. Ya, por lo menos en Mallorca, la parte de avistamientos se ha trasladado al municipio, a la zona de Palma. Más a la zona urbana. Sí, sí. Pero ya te estoy hablando de hace los últimos 10 años, 15 años, una cosita así. Hasta entonces era la zona de la Serra de Tramontana. Hombre, lo que está claro es que la zona, por ejemplo, del Cúbero Gorblau, ya de por sí se respira algo mágico. No, y un poquillo más también, la zona de Sacalobra, la carretera, ¿no? Esas barcas. Esas barcas. Bueno, mira, ahora hablabas de Calatuen. ¿Te acuerdas aquel famoso caso que salió también en la revista especializada de matrimonio? Calma 7 sí que tuvo un avistamiento de una nave, después... en Calatuen fue. En Calatuen, sí. Calatuen era un matrimonio, bueno, creo que en esa época solo eran novios, que habían venido a pasar las vacaciones aquí. Estaban allí una noche en Calatuen, cuando vieron unas luces en el mar.
Había un objeto, si no recuerdo mal, creo que era rectangular. Claro, eso les asustó, cogieron el coche y se fueron, y cuando se iban subiendo por la carretera, pues les apareció una especie de criatura con forma de manta que les pasó por encima del coche. Después comentaron que empezaron a tener fenomenología paranormal en su casa, con llamadas cuando el teléfono estaba desconectado, cosas así. Lo que de este tema, sé que el testigo, uno que sería el novio, que en el artículo estaban con seudónimo y se destapaba el rostro, después salió en uno de los tantos programas que hubo de debate sobre estos temas, en concreto en la desaparecida Canal Nou. Ya sabes, sí, precisamente el que investigó este tema, Pedro Canto, luego ya años después ya dijo que aquello todo efectivamente había sido un fraude. Que había sido un fraude, sí. Que él fue el primero que fue engañado por exacto, porque al principio los artículos lo presentaba como un caso presuntamente auténtico. Lo que pasa es que, bueno, después debió de encontrar evidencias que demostraban que... Además, ten en cuenta, Domingo, y tú lo sabes, por aquellos años, los que realmente creíamos en esto, éramos fáciles de convencer. Sí. Teníamos tanta necesidad de creer y de investigar que nos la colaban también. También, pero también hubo casos o fraudes muy elaborados, porque, por ejemplo, en este caso, Pedro, recuerdo que en el artículo mencionaba que él fue testigo de cómo había una llamada cuando el teléfono estaba desconectado. O sea, que para que eso hubiese pasado, tuvieron que hacer un montaje técnico que sonase el teléfono estando desconectado. O sea, se tomaron molestias para hacer el fraude. Hombre, aunque no viene el caso de hoy, pero fíjate tú los ríos de tinta del famoso caso Humbo. Los años y años hasta que se descubrió que había sido un fraude. Pasaron décadas, y así ha habido otros casos similares. Sí, igual. Decíamos antes lo del Cúber, lo del embalse de Gorblau. Ahí es donde ya se planteaba, y además lo decían así y se quedaban más a gusto, y allí estaban las primeras bases de extraterrestres, que ya no serían ovnis, serían OSNIs. Objetos submarinos no identificados. Se hablaban de los embalses. Lo que pasa es que, claro, uno después ve los embalses y después ve las sequías que ha habido, que se han quedado secos, y dices, allí de base no ha habido nada. Aunque, claro, siempre se podrá justificar con que estaban en otro plano, en otra dimensión, o bajo tierra, una de estas cosas. Luego ya se trasladó lo de las bases a Sawyer. Sí, también fue lo mismo. O sea, parecía que había 3 o 4 bases allí, no sé, porque entre el Gorblau, el Cúber, y en vez de decir que era una única base conectada, no, decían que había bases independientes, o es que debían de ser de diferentes potencias alienígenas, no lo sé, pero sí que es curioso que se concentró en un momento esa explicación. Después la explicación de las bases se ha dejado un poco de lado, aún colea, ¿no? Pero se ha dejado de lado, y ya se habla de puertas dimensionales, ¿no? Que permitirían el paso de estas naves de un sitio a otro. Bueno, si no, también relacionado con todo este mundo los famosos ruidos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. También que se oían, muchos submarinistas profesionales oían los ruidos. Sí, lo de los ruidos. Investigó. Lo de los ruidos fue un tema muy curioso. Empezó en los años 70 con el campeón de pesca submarina Pepa Mengual, que fue quien lo mencionó, y sigue reconociendo. Dice que él escuchaba esos ruidos, que ha estado en otras partes del mundo y que no había escuchado nada igual. Lo que, curiosamente, el ruido evolucionó. Primero era como una especie de como si un martillo golpease un yunque, y después fue como si cuando una ola golpea una cueva. No sé si los oyentes hacen un poco una idea del símil. Y que, eso se iba oyendo, ¿no? Después este tema se quedó aparcado hasta que a mediados por el año 2003, principios de 2000, volvió a recuperarse, hasta que de nuevo ha vuelto a quedar aparcado. No se sabe exactamente qué es. Había submarinistas que lo oían, había otros submarinistas que no lo oían. Evidentemente se relacionó con el tema OVNI por el simple hecho de que ocurrían en la zona donde más avistamientos había, y también con el tema de la base submarina. De la base submarina, ¿no? Que dices, menuda base secreta que no consiguen insonorizarla. En fin, no quedó muy claro qué podría ser, ¿no? Ha habido posibles explicaciones de que podrían ser perforaciones de plataformas petrolíferas, obras en la costa, incluso ballenas, etcétera. Ha habido muchas explicaciones. Incluso trabajos de piratas, por decirlo de alguna forma, buscar tesoros, quién sabe. Porque también, como buena isla, pues también tiene sus leyendas sobre tesoros. No es el tema de hoy, pero vamos. Hemos estado en la zona de Tramuntana. ¿Algún caso digno de señalar desde los 70 hasta ahora? ¿Desde Manises hasta ahora? Yo no destacaría ninguno así. Zona donde además se han hecho distintas
Alertas OVNI, de la que tú has estado, por cierto. Exacto, en alguna de esas he estado. Así de casos, o sea, los principales casos fueron en los años 70 y estuvieron casi todos vinculados con Joan Coll. Ha habido otros casos, otras que también eran interesantes. El problema es que no ha habido suficientes datos como para poder investigar. Yo recuerdo un caso que leí en que unos montañeros que estaban, creo que era por el Puig Roig, observaron una especie de plataforma salir del mar, que también se vinculó con la base. Esto también a finales de los 70. También se decía que en el EVA 7 habían habido apariciones de luces, incluso que un soldado chocó con un ser gigantesco, pero nunca más no ha habido más referencias, ¿no? Por lo tanto, estos casos, pues como a mí me gusta decir, hay que cogerlos con pinzas. Exactamente, ¿no? Y antes de dejar esta zona, las alertas OVNI. Sí. ¿Cómo han evolucionado? Porque tú has sido en distintos años, distintas épocas. Me imagino que ha ido de más a menos. Digo yo, no lo sé. No, hombre, yo te diría que más o menos han mantenido. O sea, también depende de quién las convoca y cómo las convoca. Las alertas OVNI se podrían dividir en dos tipos. Está la que la convoca un presunto contactado, que ya va con la idea de que se podrá ver algo extraterrestre, y el que las convoca un un investigador o un reportero de estos temas, en que ya avisa, no sabemos si se va a ver algo o no se va a ver nada. Eso para empezar. Después cada uno va como no, y al final es una reunión de amigos que le gustan estos temas y cambian impresiones. No, y aparte que también yo, por ejemplo, les he considerado siempre muy, muy productivas en el sentido personal, porque te permite conocer un poco el fenómeno, ¿no? Desde dentro, ¿sabes? Ves, desde la persona que ve una estrella que piensa que se mueve, que a veces eso es un fenómeno óptico que a veces pasa, por vista cansada, etcétera, o por perturbaciones en la atmósfera, y ya se monta una película porque piensa que está viendo una nave alienígena, desde pues otras actitudes, ¿no? Por ejemplo, el típico grupo que se ponen a hacer concentraciones, otros que hacen investigación astronómica, en fin. Ruedas de energía. Ves que hay un poco de todo. Amor cósmico. En fin, exacto. Todas esas cosas. Yo creo que para ver el aspecto sociológico del tema va muy bien. Otra zona caliente. Y nos vamos, si te parece bien, es Esbadara de Ibiza, también, sí, ya de por sí es un lugar especial. También se habla de que haya habido luces. Sí, o sea, siempre se ha hablado de que en esa zona también era otra de las zonas calientes del archipiélago en materia de avistamientos. Se habla de que salían luces. Precisamente uno de los textos más antiguos que tienen que ver con presuntas apariciones en esa zona es de un texto escrito por el padre Palou, que estuvo en el islote durante 11 años viviendo solo. En mis conversaciones con la iglesia, pues hablaba de que había visto objetos luminosos y una especie de seres, que claro, él decía que eran ángeles, ¿no? Que posteriores investigadores dijeron que podían ser presuntos extraterrestres. No se sabe, pero bueno, ahí queda ese registro. Montetoro de Menorca también ha habido luces, también, sí. También algunos lo plantean un poco, pues bueno. Vamos a los personajes. Por ejemplo, ¿qué opinas tú del famoso teniente coronel Crespi? También con una historia muy... Sí, es un personaje muy, muy peculiar. El Pedro Crespi Martorell era un ex teniente coronel que estuvo al mando del EVA 7, de la base de radar del Puig Mayor, a finales de los 70 y principios de los 80, que salió en un programa de Jiménez del Oso, después hablando sobre ovnis, que defendía su presencia. Siempre hablaba de lo mismo, hablaba de los running rabbits, que eran lo que llaman conejitos correteando, que era una especie de extrañas señales que salían de los radares de algo que iba a grandes velocidades y que hacía unas maniobras increíbles, pero que nunca se sabía qué podía ser. Les decía que no podían ser interferencias ni nada. Estuvo un poco vinculado a temas incluso contactistas. Él nunca declaró
directamente que era un contactado, pero escribió un libro con una especie, digo especie de seudónimo porque el seudónimo era Pedro Crespi Martel, o sea que tampoco es que cambió mucho el nombre, escondiera demasiado que se llamaba Balada Cósmica, que era un libro medio en prosa, medio en verso, muy poco incomprensible de leer porque cuesta, yo lo tengo y cuesta, en la que mezclaba temas religiosos, citas de la Biblia y demás, todo como una historia centrada en Cooper, y en la que venía a decir que tenía contactos, pero no lo declaraba. Después, a finales de los 90, creó un grupo de investigación, el Centro de Investigaciones Cósmicas del Mediterráneo Occidental, que estaba sentado en el Centro de Bellas Artes. Junto con Carmen Domènech. Exacto, junto con Carmen Domènech, y como presidenta de honor a Diana de Francia, que bueno, simplemente se limitó a hacer tertulias el último viernes de cada mes y un par de conferencias sobre temas esotéricos. Pedro Crespi falleció en 1998 y el centro estuvo activo hasta el año 2000, principios de 2001. Ahora hablamos de los personajes, del contactismo, sobre todo lo que más ha habido en Mallorca ha sido el contactismo. O por lo menos que ha tenido más relevancia. Más relevancia. Cuéntanos algo de alguno de ellos. Alguno además estrechamente relacionado en tus investigaciones del principio. Pues no sé, cita algún nombre, a ver. Por ejemplo, el amigo Salvador Díez. Salvador Díez. Bueno, que ahora ha vuelto a las andanzas otra vez. Ha vuelto. Salvador es un personaje que siempre ha estado bastante, en las últimas décadas vinculado al tema OVNI en Baleares. Él afirma que a partir de 1978 aproximadamente, volviendo de un curso de control mental, si no recuerdo mal, tuvo una imagen como que de su cerebro atravesado por una especie de rayo. Desde entonces empezó a tener presuntas experiencias con seres. Uno de estas entidades se llamaba Luis, o la llamaba Luis, un nombre muy común. Posteriormente tendría contacto con Ozark. Ozark es un presunto extraterrestre que también es famoso dentro de este mundillo, porque es el presunto extraterrestre con el que contacta un gran contactado mundial, que es el Sisto Paz, creador de las misiones Llamas, que habla de una especie de federación de mundos, de 23 mundos, ¿no? Y que están aquí para velar por nosotros y que conseguir que entremos algún día en esa federación. Y más o menos el mensaje de Salvador es esa, ¿no? Posteriormente, Salvador ha estado bastante vinculado a temas de Reiki, de energía, que llegó a dar curso de una energía relacionada con el Reiki que él llama Aali, y ha hecho concentraciones en el Goldblau. Empezó a hacer en 1997 unas concentraciones cada día 23 de cada mes, que estuvieron vigentes durante poco más de un año. También creó una especie de grupo, que era el grupo de investigación Galaxia 23, que también duró poco tiempo. Y ahora ha vuelto desde el año pasado ha vuelto a retomar estas reuniones. No sé si continúan. Curiosamente lo de 23, porque además no es un número cósmico, es más un número conspiranoico que cósmico, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que él lo relacionaba con estos 23 mundos, con esta federación de 23 mundos. Y era un número que siempre le salía. Él siempre hablaba mucho del 23, que le salía en todos lados, era como una especie de mensaje, ¿no? Y pues, igual que hizo Grifold con los 11 de cada mes, pues él ha hecho los 23 de cada mes. Nos quedan 5 minutitos. ¿Te parece si antes, si nos da tiempo, hablamos de más contactados? Pero, por ejemplo, el hecho más mediático también dentro de la ufología en Baleares, sobre todo en este caso en Mallorca, fue la desaparición del comandante Bañuls. Sí. Que, bueno, es una desaparición y no pasa nada. Desaparecido, no sería el primero que desaparece en el mar. Hay casos de yates, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay quien en su momento creó, además, un poco de inestabilidad a raíz de publicar esto, que lo publicó Carmen Domènech, y luego me parece que también Enrique de Vicente lo defendió. En la revista Año CO. Juanjo Benítez al principio sí, pero se desmarcó un poco. Y entonces, ¿qué pasó con el comandante Bañuls? Bueno, el comandante Bañuls es uno de estos casos también típicos, lo dio a conocer JJ Benítez en su libro Materia Reservada, 1993. En el caso de Bañuls, era un comandante que había estado destinado en el EVA 7, en el PUS Mayor, y que ya a finales de los 60 estuvo relacionado un poco con el tema OVNI, porque pudo asistir a dos militares, a dos altos mandos que habían estado pescando en el Cúber y que supuestamente habrían visto un platillo volante, un objeto volador no identificado. Bueno, posteriormente, en los años, nunca se supo muy bien qué fechas eran, lo que parece ser que se apuntaba a finales de los 60, mediados de los 70, parece ser que por investigaciones posteriores que realizó Matías Morey, fue en 1980 cuando Bañuls, junto con su mujer, se dirigía hacia Baña del Bufar. En un momento dado vio una luz en medio del camino pasado a espaldas
Esta luz iba hacia ellos, pensaban que era un camión, pero que debía tener un faro fundido, y de pronto esa luz pasó por encima de su vehículo. Lo que pasa es que no quedó ahí la cosa. Se encontraron con que el vehículo estaba mirando hacia Palma en vez de hacia Banyalbufar. Claro, se quedaron consternados y volvieron hacia Palma. En esa época la carretera era más estrecha, por lo tanto era muy difícil, por no decir imposible, que hubiese dado la vuelta. Aparte que ellos no notaron nada. A partir de ahí, pues bueno, siempre estuvo contando esta experiencia, pero fue en 1995, si no recuerdo mal, en que este hombre salió a pescar de Banyalbufar y nunca más volvió. Claro, por ahí empezó a especularse con si había desaparecido, si se habían llevado. Encontraron la barca hundida, si no recuerdo mal, con una fuga de agua. 15 metros, ¿verdad? 15 metros de profundidad. Con sus pertenencias, pero su cuerpo nunca apareció, ¿no? Y claro, se especuló, como no había aparecido su cuerpo, pues como decía Enrique Vicente, ¿no? Teníamos el derecho a especular, pero claro, fue una especulación tanto gratuita, porque no había pruebas de que ninguna nave se lo hubiesen llevado. Claro, se relacionó con el Triángulo del Silencio, que el Triángulo del Silencio es otro tema que da también para hablar, que es el supuesto Triángulo de las Bermudas Balear, ¿no? Que también es un tema muy, muy sacado de contexto. Y sobre este tema, evidentemente los familiares se enfadaron, incluso escribieron a la revista dirigida por Enrique de Vicente quejándose, y JJ Benítez sí que declaró que él estaba convencido de que había sido un accidente. También hay que pensar que Bañús sería todo lo experto pescador que podía ser, pero a veces la mar es muy traicionera, y estamos hablando en zonas que hay fuertes corrientes. O sea, ¿es verdad que fue cerca de la Torre de las Ánimas? Sí, en la zona de Banyalbufar, sí. También... Sí, un sitio, bueno, supuestamente... Un tema, algún día hablaremos también. Algún día. De este y otro tema, que yo creo que lo dejaste ahí a medias y todavía lo tendrás que continuar cuando tengas tiempo, chico. Ya sé que la vida del investigador es larga, dura y profunda. ¿Cuál de ellos? Porque hay muchos en el tintero. No, hombre, pero yo sé que aparte del fenómeno a mí también te gusta todo lo que tiene que ver con el misterio, ¿no? Aquellos lugares donde presumiblemente suceden cosas, que las hay, muchas más de las que nos imaginamos, pero yo no sé por qué. Y eso es algo que sucede mucho en Baleares. Es muy reacia la gente a contarte las cosas. Sí. Es muy cuesta. Por una cosa que te enteras, a lo mejor hay días que están ahí. Bueno, Domingo, pues fíjate, hemos llegado ya... No, todavía nos faltan 3 minutos. El Triángulo del Silencio. Tú que decías, ¿o quieres que hablemos de algún contactado en especial? No, lo que quieras. O de estas marchas que nos han venido desde la península o de otros lugares. Por ejemplo, Misión Rama, ha habido Misión Rama. Aquí ha habido Misión Rama. Misión Rama está vinculado al contactado este que mencioné antes, Sisto Paz. Que luego se hizo Drag Queen, ¿no? No, ese fue su hermano. Fue su hermano. Fue su hermano que hizo un cambio de sexo. Sí, un cambio de... Muy rápidamente, Sisto Paz era, como ella ha dicho, contactaba presuntamente con unos seres procedentes de Orión, y en concreto que tenían una colonia en un satélite de Júpiter, Ganímedes. Y según sus palabras, él estuvo allí y demás. Hacían convocatorias en el desierto de Chilca, en Perú. Entre ellas fue JJ Benítez, donde presuntamente vio ovnis. Y creó toda una red de grupos, de grupúsculos que seguían sus enseñanzas. Sisto Paz hace unos años estuvo aquí, en varias ocasiones impartiendo talleres y demás. Ya antes, en los 70, ya hubo un grupúsculo en Baleares, siguiendo sus enseñanzas, y después de esta venida de él, pues se crearon otros tantos que hacían salidas. Supuestamente, creo que en alguna ocasión tuvieron avistamientos, pero la verdad es que no ha trascendido mucho, y no sé si en la actualidad siguen en activo. De todas formas, ahora sí te voy a proponer un reto. Y lo vamos a hacer. Porque antes del micrófono cerrado, cuando hablábamos de estos temas así que parece que se pierden, me has hecho recordar lo de los raelianos. Sí. Con el famoso peluquero, además, un buen chaval. Sí. Y otro chaval joven, que me parece que tú lo conociste también, a mí me vino a través de Javier Sierra, que era un poco el delegado de Israel. Agustín, creo que se llamaba. Agustín, lo conocí, que él me dijo, además, me dice, mira, el día que yo vea que esto es un fraude, yo me voy. O sea, yo no estoy aquí porque creo. Y no estaría de más empezar a enterarnos, a ver si la cosa continúa, cómo ha quedado. Sí, porque eso fue hace ya unos cuantos años. Hace muchos años. No, estaría bien a ver cómo está el tema. Pero bueno, vamos a hacerlo. Domingo, muchas gracias por estar. Gracias a ti y a tus oyentes. No seas tan caro de... No, yo vendría más, lo que pasa es que ya sabes, Murphy manda, Murphy mis jefas. Ya iremos planteando cositas. Pues nada más, amigos oyentes, espero que os lo hayáis pasado bien, como siempre en el control, amigo José María Barrero, y aquí tu compañero de viaje, José María Ibáñez, y cuidado, que también hemos tenido hoy el artífice de las tecnologías, Sebastián García. Espero que os haya gustado, hayáis disfrutado, que paséis un mágico y misterioso fin de semana, y el jueves que viene más. Buenas noches. Son las 10 en punto de la noche.
Música, notícies, actualitat, tot això ho tens a Inca Ràdio, al 89.0. Los clásicos suenan mejor en Inca Radio.